Hubo un día en que el Señor se hizo presente por el Evangelio que escuchábamos, por el milagro que hizo, por la señal que nos dio. Y desde entonces lo importante no solo es reconocer que Dios estaba y está ahí, sino sobre todo entender que nuestra vida a partir de ese momento ya no puede pertenecer a nadie que no sea Él. Ya no puede seguir los deseos de nadie que no sean los de Él. Y bueno, ahí está nuestro hermano desde los 9 años que sigue presente, sirviendo en la iglesia del Señor. Y gloria a Dios por cada uno de toda generación en esta iglesia que así lo está haciendo desde aquel primer día que tuvo su encuentro personal con Cristo. Quiera el Señor, o más bien, quieras tú, que también si aún no has tenido ese encuentro, hoy pueda ser ese día. Porque el Señor existe, el Señor es, el Señor está, el Señor te ama y tiene también planes para tu vida. Y dicho lo cual, me gustaría compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, como he dicho antes, especialmente dirigido a esta generación. Es para todas, porque hablar de 30, 50 años no excluye al que tiene algún año menos, ni excluye al que tiene algún año más, porque las cosas a las que me voy a referir son cosas que nos afectan a todos y de las que todos debemos dar respuesta a Dios, como podremos comprobar. Pero he de reconocer que en este texto de Números 4, que está en la palabra de Dios, y de que uno casi que difícilmente encuentra de qué predicar cuando se va a un texto como este, ¿no? Donde todos son nombres y cosas que tienen que hacer. Pero hay algo interesante en este texto, muy, muy interesante. Y es que más allá de la época en la que, como vemos, pues el Señor demanda esta actividad o esta acción o este servicio solo a los varones. Y hoy oímos esto y decimos, ¿y las mujeres qué? ¿Que no podemos? Pues sí, las mujeres también, porque la bendición del Señor es que conforme su revelación se ha ido agrandando y extendiendo, llega a Cristo y con Cristo dice la palabra que no hay varón ni hembra, sino que somos uno. Y por eso podemos tomar todo el mensaje de la palabra de Dios y hacerlo nuestro, seamos hombres, mujeres, de 30, de 50, de 60, de 100 o de 20, da igual. Porque finalmente Dios habla al hombre, habla a la mujer, habla a sus criaturas. Y especialmente, y en esta mañana, a sus criaturas que se saben sus criaturas y que además dan gracias a Dios por haber sido hechos hijos suyos. A todos ellos me quiero referir. E insisto especialmente a esta franja de edad, porque tiene unas características esta generación de 30 a 50 años que la hacen especialmente necesitada de tomar este mensaje de Números 4, trayéndolo a nuestro tiempo, a nuestra realidad, más allá de la literalidad de la que el mensaje habla. Como sabéis, está hablando del tabernáculo y el traslado del tabernáculo en el tiempo que Israel tenía que peregrinar por el desierto y tenía que haber alguien que montara, desmontara, pero además que tratara con mucho cuidado y mucho mimo todo lo sagrado que tenía que ver con el tabernáculo durante todo el peregrinar del pueblo de Israel. Claro, nuestra condición y situación actual nada tiene que ver con aquel pueblo de Israel, ni con aquel tabernáculo, ni con las cosas sagradas de aquel tabernáculo. Entonces, ¿será que no hay mensaje para nosotros aquí? Pues sí, y el Señor lo da con claridad si somos capaces de mirar y buscarlo en el texto. Y entonces es cuando llegamos a aquello que les pide a aquellos de 30 a 50 años de la tribu de Leví. Les pide que transporten el tabernáculo y tengan cuidado de lo más sagrado. Y fijaos, con el cuidado de lo más sagrado y el transportar lo más sagrado, en eso sí nos podemos y nos debemos identificar todos. Y muy especialmente, hoy también, de 30 a 50 años. En el texto de Números, como decía, solo se habla de varones, pero gracias a Dios, en Cristo somos uno en la iglesia y no hay diferencia. Y quiero dirigirme especialmente a esta generación de 30 a 50 para señalar lo inmensamente necesitados
que están hoy en día de invertir en el cuidado y transporte de lo más sagrado que tenemos. En cuanto al transporte, tenemos que entender que hablábamos de cosas físicas, hablábamos de estructuras, de telas, de muebles, y obviamente transporte es la palabra que necesitábamos y se necesitaba escuchar. Pero cuando lo traemos a nosotros, al pensar en aquello más sagrado que estamos llamados a cuidar, a mimar y también de algún modo a transportar, permitidme que lo traiga en términos de comunicación. Porque lo que nosotros tenemos más sagrado no ha de ser transportado en un sentido material o físico, ha de ser comunicado, que de cierto modo es transportarlo de nuestra vida a la vida de los demás, pero por medio de la comunicación de aquello tan sagrado que tenemos. Y puesto que tenemos cosas muy, muy sagradas, dignas y necesitadas de mucho cuidado, de 30 a 50 años, pero también por abajo y por arriba, como tenemos todo eso, y estamos llamados sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros, a mimarlo, a cuidarlo y a comunicarlo o transportarlo, habremos de definir o describir qué será pues lo más sagrado que tenemos. Yo reconozco que orando y buscando del Señor una respuesta en la que todos pudiéramos sentirnos representados, creo que es la que traigo en el nombre del Señor. Porque si os pregunto qué es lo más sagrado que tenemos y hiciéramos aquí un pequeño debate, seguramente saldrían varias cosas. Seguramente, y todas ellas muy importantes. Pero permitidme que nos centremos en una que prácticamente lo aglutina todo cuando es bien entendida. Y me refiero a la salvación que tenemos en Jesucristo. Lo que se ha depositado en nuestras vidas, que es la salvación en Jesucristo, es sin duda alguna algo inmensamente sagrado, digno y necesitado de ser mimado y cuidado, y digno de ser comunicado, de ser transportado. Y espero que en esto podamos estar de acuerdo para empezar, porque a lo más sagrado que me voy a referir, aquello que todas las generaciones, pero muy especialmente en los ámbitos que luego compartiré de 30 a 50 años, es necesario que entendamos lo inmensamente necesitados que estamos de invertir en el cuidado y comunicación de la salvación que tenemos en Cristo. Dos de los muchos argumentos que podrían darle esa cualidad de ser lo más sagrado a la salvación en Cristo, dos de los muchos, como digo, son los siguientes. En primer lugar, porque la salvación que se nos ha dado en Cristo se ha traído a nosotros con el precio más alto que jamás se ha pagado por nada en este mundo. No hay nada en este mundo por lo que se haya pagado un precio tan alto como por la salvación que se nos ha dado en Cristo. Dice el apóstol Pedro: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. No sé a vosotros, pero a mí me parece que no hay precio más alto que este. Por tanto, habrá que tener la salvación en Cristo como lo más sagrado, por el alto precio que costó. Pero además, un segundo argumento son las consecuencias inmediatas y eternas de esa salvación, que le dan un valor inmenso, yo creo que de verdad insuperable por ninguna otra cosa, y que es la herencia que desde entonces compartimos con Cristo, para la cual se ha puesto un sello sobre nosotros que no es ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay algo más grande? Yo creo que no. Pablo lo dice así a los Efesios: en Cristo también fuimos hechos herederos, en Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Creo que podemos estar de acuerdo que lo más sagrado que se nos ha encomendado
a todos los que somos de Dios, pero especialmente en este día a los de 30, 50 años. Lo más sagrado es la salvación que en Cristo tenemos. Por eso dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es que no somos de la tribu de Leví, no solo los varones, ni siquiera solo los de 30, 50 años, pero especialmente esta generación junto con toda la Iglesia y con todos los que somos salvados por Cristo, por la fe en Jesucristo, necesitamos atender al mimo, cuidado y comunicación de esta salvación. Y tenemos que hacerlo, hermanos, en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Porque hablar de salvación para algunos no es mucho más que un concepto de vida eterna cuando nos muramos. Hablar de comunicar esa salvación para algunos no es mucho más que predicar el Evangelio. Y hermanos, tanto salvación como comunicar la salvación tiene que ver con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Así lo expresa Pedro escribiendo su primera carta. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó. Sed santos, como también Dios es santo. No dice eso el texto bíblico, hermanos. Sed santo en todo lo que hagáis. Qué importante va a ser para toda la iglesia y especialmente 30, 50, asumir este reto. Porque este es el llamamiento. No a transportar un tabernáculo, ni siquiera a construir un edificio, pero sí a comunicar y transportar en toda nuestra manera de vivir una salvación tan grande, tan cara como la que Cristo pagó con su sangre y ha sellado con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pablo dice, todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, todo. Y de manera más concreta, el propio apóstol Pablo, en el contexto de este versículo y también en la carta a los Efesios, entre otros lugares, Pablo va a señalar 3 ámbitos de la vida donde todo lo que hagamos ha de hacerse en santidad, todo lo que hagamos ha de hacerse en el nombre de Jesús, porque de esa manera estaremos mimando, cuidando, valorando y comunicando poderosamente la salvación que tenemos en Cristo. 3 ámbitos nada más de los que tienen que ver con nuestras vidas cotidianas, especialmente entre 30 y 50 años. El primer ámbito a valorar y en el que comunicar y mimar nuestra salvación es el del matrimonio. Pablo escribe en este contexto a propósito de ello, cuando está diciendo todo hacerlo para el Señor, todo en el nombre del Señor, empieza a hablar de cosas concretas. ¿Todo qué? Todo. Pero en concreto, Pablo habla de 3 ámbitos. El primero, el del matrimonio. Hermanos, es más urgente que nunca que los casados cristianos comuniquen su muy sagrada salvación y la cuiden con mucho mimo en esta área de la vida. Hebreos 13:4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Si hay algo que hoy en día está siendo degradado y menospreciado es el matrimonio. No solo por los que se juntan sin compromiso, sino por los que se juntan con cualquiera y de cualquier manera y con la fácil salida del divorcio por si no nos va muy bien. No es extraño que el mundo se comporte así. No es extraño que quien no teme a Dios ni tiene una salvación tan grande se comporte así.
Lo extraño, lo que es triste, es que todo esto llegue a la vida de los creyentes, de los salvados en la sangre de Cristo, porque eso es el resultado de no haber cuidado con el mimo necesario lo más sagrado que tenemos, la vida de Cristo en nosotros. Es el resultado de no haber comunicado o transportado a nuestro matrimonio de palabra y de hecho la salvación que disfrutamos. Porque cuando hacemos bien estas cosas, se cumple en nosotros la palabra de Cristo que dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El secreto en estas palabras de Jesús está en lo que Dios ha unido. Y actualmente tenemos un serio problema con definir qué es eso. Porque el contrato civil al que le estábamos dando valor de pacto, hoy es el mismo entre un hombre y una mujer, entre dos hombres o entre dos mujeres. El mismo contrato. Solo el contrato civil hoy ya no nos representa como cuando solo era la unión comprometida entre un hombre y una mujer, en total coherencia con las Escrituras, cuando nos dicen del matrimonio: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, el matrimonio. ¿Pero qué matrimonio? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de unión? Este es un tema del que se va a hablar en el futuro mucho. Precisamente por eso, porque ese contrato con el que todos damos por casados a quienes pasan por el juzgado, por el ayuntamiento, ese contrato hoy es el mismo que une otro tipo de uniones con las que no nos identificamos y que no están unidas por Dios, por más que quieran insultarnos por pensar así. Por esta causa, más que nunca, es necesario que los creyentes que solo tienen este contrato civil vengan a pactar públicamente su matrimonio delante de Dios y de su Iglesia, a fin de dar testimonio de su deseo innegociable de comunicar y cuidar lo más sagrado que tienen, su salvación, en el ámbito del matrimonio, hasta el punto de no permitir que lo que Dios ha unido lo separe el hombre. Porque el contrato se puede romper con el divorcio, pero el pacto hecho delante de Dios es muchísimo más vinculante y favorece el contar con la ayuda de Dios para mantenernos unidos. Soy consciente y testigo de que aún así no es fácil a veces permanecer unidos, aún así a veces llega el divorcio como prácticamente la única solución que se le encuentra a algo que no funciona. Soy testigo y consciente de ello, pero no deberíamos hacer de la excepción la norma, sino normalizar lo que Dios dice que es normal, lo que Dios ha unido. Y ciertamente en estas edades de 30, 25 años a 50 es donde los matrimonios están desarrollando, están existiendo, están creciendo, o bien para acabar más mal que bien, o bien para permanecer desarrollando y mimando la salvación que han recibido en el seno de ese matrimonio, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es necesario, y sois muchos aquí los que estáis unidos por un contrato civil, y nunca fusisteis a la Iglesia por testigo de vuestro vínculo delante de Dios. Y me gustaría que eso cambiara, hermanos. Reconozco que como pastor me siento incómodo con esta situación, porque hoy el contrato que habéis firmado, que vincula, es legalmente vinculante, le falta el momento en el que delante de Dios y de su Iglesia pactamos para que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es un testimonio y es una comunicación de nuestra salvación el hacerlo. Y os animo e invito a quienes aún no habéis dado ese paso, a que lo podáis dar. No es necesario hacer un bodorrio, hermanos. Solo es necesario desear, mimar y comunicar esa salvación que tenemos de una manera en la que quede bien claro y haya testimonio de ello, de que Dios es quien lo ha unido.
Y nuestro vínculo es mucho más que un contrato que mañana podemos romper. Nuestro vínculo es Dios mismo, en el cual permaneceremos unidos hasta el final de nuestros días. Os invito a quienes en esa situación estáis, que habléis conmigo y veamos la forma de que puede haber ese acto de testimonio público en el que no solo un contrato nos tiene atados, sino la comunión con Dios de ambos cónyuges es la que realmente os tiene vinculados. Por otra parte, para prevenirnos de una unión que Dios no puede hacer entre un hijo suyo y alguien que no lo es, no que no pueda finalmente bendecirla, que gracias a Dios ha ocurrido y ocurre, pero Dios no une lo que no es suyo, en el sentido de que uno se ha entregado y otro no. A priori eso no es una unión que hace Dios, es una unión que hacemos nosotros y cuya bendición pedimos a Dios, pero la hacemos nosotros. Por eso, dice Pablo en 2 Corintios 6, 14, 16, a fin de prevenir estas situaciones, no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Una de las bendiciones de la salvación, de lo más sagrado que tenemos, es que Dios ha convertido nuestras vidas en cuerpos, en templos del Dios viviente. Por tanto, hay que honrar también, cuando nos unimos en matrimonio, ese templo que somos y no añadirle algo profano, algo pagano, algo que no honre del mismo modo a Dios. Pero, ¿qué hacer si ya es tarde para eso? Pues nos hemos casado con alguien que no tiene su salvación como lo más sagrado. Y muchos aquí, o algunos, tenéis esa experiencia. Esto aconseja el apóstol Pablo en 1 Corintios 7. Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. En cierto modo está diciendo Pablo, hombre, si te ha pasado esto y estás con un incrédulo o una incrédula, no te pongas con otra por muy creyente que sea. Cada hombre es su mujer, cada mujer su marido. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Y luego esto es lo que aconseja el apóstol Pedro a las esposas creyentes, incluso con maridos no creyentes. Hasta ahí lo lleva el apóstol Pedro en su escritura del capítulo 3. Ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, el Evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Esto dice Pedro a las esposas con maridos que incluso alguno de ellos pudiera no ser creyente. Una conducta tal, un mimo de su salvación, un cuidado de su salvación, una comunicación de su salvación, no con palabras, dice, simplemente con vuestra manera de vivir, que pueda captar y capturar ese corazón incrédulo para que se convierta. Y el apóstol Pablo a los maridos les dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Cuando un esposo tiene esta visión del matrimonio hacia su esposa, cuando una esposa tiene la visión que refleja el apóstol Pedro hacia su esposo, creyentes o no, evidentemente hay un testimonio poderoso, hay una comunicación poderosa de la salvación con la que cada uno de ellos vive el matrimonio. Y aun no siendo creyentes, el Señor abre el camino de esperanza a que llegarán a serlo en algún momento. Lo que mejor resume la manera de comunicar y cuidar lo más sagrado que tenemos en el ámbito del matrimonio es verlo y tratarlo
como lo describe Pablo en Efesios 5, donde compara el matrimonio entre un hombre y una mujer con la relación que tiene Cristo con su iglesia y su iglesia con Cristo. Y lo dice con estas palabras: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Imaginaos cómo se puede sostener un matrimonio unido por el Señor cuando precisamente se ve esa relación como la que el Señor tiene con su iglesia y su iglesia con Él. Cuando el valor del matrimonio es el valor de la relación iglesia-Cristo, Cristo-iglesia, entonces no hay nadie que lo rompa. El problema es cuando rebajamos el matrimonio a un mero contrato, a un mero estar juntos si nos llevamos bien y si no, cada uno por su lado. Cuando rebajamos tanto el matrimonio, la salvación que se supone que tenemos no se ve por ningún lado. No se manifiesta ni se comunica por ningún lado. Cuando se comunica esa salvación, cuando se está mimando y cuidando esa salvación, es cuando tomamos nuestro matrimonio, marido o mujer, lo mismo da como la relación que Cristo tiene con su iglesia y que su iglesia debe tener con Cristo. Y los de 30-50 estáis especialmente afectados en esto. Todos, pero especialmente esta generación, donde se construyen o empiezan a construir los matrimonios. Y no solo los matrimonios, sino la segunda área en la que el cuidado de lo más sagrado tiene que comunicarse y tiene que ser maravilloso, porque afecta a las personas que más cerca de nosotros viven. Primero el matrimonio, marido-mujer, mujer-marido, y en segundo lugar, la familia. En estas edades, 30-50, es donde empezáis a tener hijos, a criar hijos, a educar hijos, tal vez un poquito antes. Pero en estas edades está en juego, según sea vuestro cuidado de la salvación, según sea vuestro deseo de comunicar la salvación de una manera potente, está en juego vuestras familias. La familia está en juego. Así enseña Pablo que debemos comunicar y cuidar lo más sagrado que tenemos en el ámbito de la familia. Escribiendo a Colosenses y a Efesios, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desanimen. En otro texto, Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, no les enseñéis lo que al mundo, a vuestros padres o abuelos, o a vosotros os parece que está bien o está mal, sino lo que Dios dice que está bien y está mal. Eso es criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. No transmitir nuestras opiniones, no transmitir nuestras tradiciones, no transmitir lo que el mundo está diciendo por 50.000 sitios, sino transmitirles lo que Dios dice de las cosas. ¿Y cómo vais a hacer eso si ignoráis las Escrituras? Complicado, ¿eh? Con que conociendo las Escrituras ya es complicado, si no las conocéis, tenéis un problema. Porque cómo instruir en la disciplina e instrucción del Señor cuando desconocemos mucho de lo que nos enseña la Escritura de ello. Cuando lo más que recordamos son historias bíblicas de las que no sabemos muy bien su significado. La familia, hermanos, está en crisis como nunca. Estáis formando vuestras familias. Vuestros hijos todavía están siendo educados en vuestra generación. ¿Qué estáis haciendo para criarlos en la disciplina e instrucción del Señor? Y no me tenéis que responder a mí. Como os he dicho 50.000 veces, a mí no me debéis nada. Pero delante del Señor, ¿cómo estáis comunicando la salvación a vuestros hijos?
¿Cómo vuestros hijos están viendo que mimáis vuestra salvación? Que la cuidáis. ¿Qué están viendo vuestros hijos? Por eso es tan importante que os vean cuidar vuestra salvación y que la comuniquéis, que la transportéis a sus vidas en la manera que os tratáis como cónyuges y en la manera como los tratáis a ellos y los instruís en la palabra de Dios, con toda coherencia, la que sea posible, entre vuestro discurso y vuestra vida. Y con una actitud amorosa, mucho más que impositiva, imitando las cuerdas de amor con las que Dios nos atrae hacia Él, imitando las manos del alfarero que acaricia el barro para darle forma. Esa es la actitud de los padres hacia los hijos, necesaria para comunicar esa salvación tan grande que decimos tener, para mimar delante de ellos y cuidar delante de ellos, como lo más sagrado que tenemos, esa salvación tan grande que decimos tener. Puede que no todos seáis padres, pero lo que sí somos todos es hijos. Y los que ya tenéis lo más sagrado, la salvación en Jesucristo, cuidadla y comunicadla honrando a vuestro padre y a vuestra madre, siendo de bendición a la familia en lo que os pueda necesitar. Pero recordad hacerlo todo en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Seamos individuos salvados por Jesucristo que se unen en matrimonio a la manera de Dios y que edifican sus familias bajo estos principios, porque estos son la base de la sociedad más sana posible. Son un rayo de luz a este mundo con vidas, parejas y familias completamente rotas y necesitadas de modelos de personas que, aunque imperfectas, aunque luchando con sus propios errores y defectos, que los tenemos todos, asumimos el reto de cuidar y comunicar lo más sagrado que tenemos, nuestra salvación, en toda nuestra manera de vivir, el matrimonio y la familia. Y además en un tercer ámbito, donde también esta generación de 30 a 50 años está potentemente metida, que es el ámbito laboral. De hecho, donde más tiempo pasamos es en el ámbito laboral. El cuidado y comunicación de nuestro mayor tesoro, de lo más sagrado que tenemos, ha de llegar al ámbito laboral y especialmente en esta generación que se encuentra en el momento más potente de su vida profesional. Por eso Pablo sigue escribiendo: esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. He de hacer un paréntesis. Hoy ya no hablamos de esclavos y amos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero en el momento que Pablo escribe esto, las relaciones laborales eran estas. No nos gustan, pero es la que eran. Esclavos, empleados, obedeced en todo a vuestros jefes, no solo cuando ellos os estén mirando como si vosotros quisierais ganaros el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. Como podemos comprobar en el texto que el apóstol Pablo le dedica a esta área de nuestra vida, la comunicación y cuidado de lo más sagrado no tiene tanto que ver con predicar el evangelio en el trabajo o repartir tratados. Que bien, el que pueda hacerlo que lo haga, pero no tiene mucho que ver con esto. Lo que está exhortando el apóstol Pablo es que en el ámbito laboral lo que tiene que primar es la excelencia, obviamente personal, pero también la excelencia del trabajo que hacemos. El testimonio de la calidad de nuestro trabajo es lo que tiene que primar por encima de otro tipo de cuestiones. Un trabajo hecho como para el Señor y no para los hombres, no en respuesta al sueldo que se nos paga, sino al precio que Cristo ya pagó y la herencia que en Él tenemos segura en los cielos. Yo sé que esto es complicado cuando uno está siendo maltratado económicamente, injustamente tratado económicamente en su sueldo y su salario. ¿Significa esto que no hemos de luchar por lo que es justo? En absoluto. Pero ¿quién tiene más fuerza para luchar por lo que es justo?
¿El que trabaja excelentemente o el que trabaja conforme a lo que le pagan? Usemos la lógica, simplemente la lógica. Ningún jefe en su sano juicio, mínimamente inteligente, prescindirá, por más que le apriete el empleado, de ese empleado que trabaja excelentemente. Ningún jefe en su sano juicio. Es verdad que hay jefes que no tienen sano juicio, es verdad. Es verdad. Y alguno de vosotros igual ha tropezado con ese. Pues es verdad. Pero hermanos, como para el Señor y no para los hombres. Por lo que Cristo ya ha hecho y la herencia que nos espera en Él. Y luego que hay que buscar la justicia social, claro que hay que buscarla. Hay que buscarla, claro que sí, por nosotros y por los que están con nosotros, pero desde la excelencia en el trabajo. Esto de apoyar nuestra excelencia en el trabajo, en lo que Cristo ya ha hecho y ha pagado, y en aquello que nos espera en Él, en el futuro, evitará que caigamos en la avaricia, en la codicia que nos lleva a querer ganar más y más, aunque para eso tengamos que descuidar y dejar de comunicar la salvación que tenemos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos porque no tenemos tiempo para ellos. ¿Os dais cuenta la paradoja en la que nos envolvemos cuando no somos conscientes de que hay que comunicar y mimar la salvación en todas las áreas? Cuando en el trabajo, por aquello de tener más y de no tener una tele sino dos, ni un coche sino dos, ni una casa sino dos, cuando por causa de eso estamos trabajando, descuidando el tiempo necesario para nuestro hogar, para nuestros hijos, para la iglesia misma, que es la familia del Dios viviente. Acabamos haciendo lo que hace el mundo y comportándonos como se comporta el mundo y no comunicamos lo más sagrado que tenemos y no mimamos lo más sagrado que tenemos. Porque nos motivan las mismas cosas que a los demás. Y una cosa acaba estropeando la otra, porque no tenemos tiempo para los nuestros. Es curioso cómo Satanás actúa cuando nos descuidamos en algo como esto. Porque ocurren cosas como esta. Como no tengo casi tiempo para mi mujer o para mi marido, no tengo casi tiempo para mis hijos, entonces tengo una serie de sentimiento de culpa. Porque me doy cuenta que no estoy suficientemente con ellos, ¿no? ¿Y cómo resolvemos el sentimiento de culpa? ¿Yendo al Señor a que lo resuelva? No. Llegamos el domingo. Y el domingo me tengo que ir con la familia a la playa, al monte, para aquí, para allá, porque es que no tengo tiempo. Y ese día para ellos. Y creyendo que estás haciéndoles un favor, les estás condenando, porque lo que estás comunicando es que tu salvación no pinta nada en tu vida. Sin darte cuenta, fíjate que no te estás dando cuenta, pero eso es lo que estás comunicando. Porque tus hijos aprenderán que cuando quieren resolver sus cosas, no tienen que ir al Señor a resolverlas, tienen que ir a hacer regalos de tiempo, regalos de compra, regalos. Cuidado, hermanos, cuidado, de 30 a 50 que estáis metidas en el meollo, cuidado. Porque podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos, pero vayamos al Señor a resolverlo a la manera del Señor. No lo resolvamos a nuestra manera porque hacemos la bola cada vez más grande. Y lo más sagrado que nos ha dado Dios queda en un rincón del que nadie sabe mucho, ni nosotros ni los que nos rodean. Nuestra mayor ambición ha de estar en hacernos tesoros eternos en los cielos, cuidando y comunicando lo más sagrado que tenemos, seguros de que enfocados en los principios, valores y justicia del reino de Dios en todas las áreas de la vida y confiados en la herencia eterna que Cristo ya ha conseguido para nosotros, el Señor añadirá todo lo que Él sabe que necesitamos. Porque eso es parte de las bendiciones de nuestra salvación en Cristo, que tú buscas el reino de Dios y su justicia y el Señor añade lo que tú necesitas. Esa es tu salvación. ¿Estamos comunicando eso a nuestros hijos? ¿O le comunicamos que por si el Señor falla y se despista, yo tengo que trabajar mucho? ¿Qué estamos diciéndole a nuestros hijos? ¿Estamos mimando la salvación? ¿Estamos comunicándola? Ahora, hermanos, lo que hacemos juntos como iglesia es territorio sagrado. Y aquí no tenemos problema. Si hablamos de algo que tiene que ver con la iglesia, automáticamente lo relacionamos con lo sagrado. Pero es que, hermanos, lo que hacemos en el territorio de la familia también es sagrado.
Lo que hacemos en el territorio del trabajo también es sagrado. La división entre lo secular y lo sagrado es una artimaña de Satanás para arrinconar y aislar nuestra fe y dejar el cuidado y la comunicación de lo más sagrado para momentos y lugares religiosos. Aquí somos santísimos, lo que pasa allá afuera, como yo sea marido para mi mujer, como mi mujer sea esposa para mí, como yo sea padre para mis hijos, como mis hijos sean para mí, eso es otro territorio. Como yo me comporte en el trabajo, eso es otro territorio. No, perdona, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, de 30, 50 y el resto. El lugar de trabajo es lugar sagrado, porque está presente un hijo de Dios. La familia es lugar sagrado porque está presente un hijo de Dios. Y Dios mismo en medio de ella. Y claro que lo que hacemos como iglesia es sagrado, porque es la obra de Dios. Pero no caigamos en la trampa a la que el mundo nos quiere arrastrar. Sí, tú en tu iglesia lo que quieras. Pero aquí no. No solo esto, como digo, es territorio sagrado. Todos ellos solo son en el que cuidar y comunicar nuestra salvación con el testimonio vivo de nuestra calidad humana, la de Cristo, y nuestra excelencia profesional en el ámbito laboral. Y no solo si lo has de hacer como empleado, sino también como empleador. Efesios 6:9 dice: vosotros, amos, corresponded a esta actitud de vuestros esclavos, dejando de amenazarlos. Recordad que tanto ellos como vosotros tenéis un mismo amo en el cielo y que Él no tiene favoritos. Delante de Dios, el que es jefe es un empleado más, un siervo más. Así que cuando seas jefe, los pocos que haya por aquí, trata a tus empleados como esperas que Dios mismo te trate a ti. Y si Dios te ha amado tanto para hacer de ti un hombre y una mujer nueva, imagínate si tú amas a tus empleados de esa manera, lo que esos empleados darán por ti cuando les pidas que muevan lo que tengan que mover y hagan lo que tengan que hacer. Como vemos en este texto del libro de los Números que os he leído antes, los llamados a cuidar y transportar lo más sagrado fueron la generación de 30 a 50 años. ¿Y acaso es que los menores de 30 y mayores de 50 no tenían que cuidar las cosas sagradas? ¿Os imagináis a los pobres levitas de estas tres familias cuidando y transportando y viendo como cuando llegan al sitio el resto de tribus y de su propia tribu empiezan a darle patadas a las cosas sagradas? No. O sea, todos estamos metidos en este saco. Todos los que tenemos la salvación de Cristo hemos de mimarla, cuidarla, transportarla, comunicarla con excelencia. Pero sin duda esa generación de 30 a 50 es a la que Dios responsabiliza de cuidar y comunicar lo más sagrado, porque en estas edades se han de consolidar los matrimonios y las familias que surgen de ellos. En estas edades es donde se desarrolla el mayor potencial laboral y económico. Esta generación es la que tiene el privilegio y responsabilidad de cuidar y comunicar lo más sagrado a los pequeños que nacen y crecen en ella y a los compañeros de trabajo que son con quienes más convivirán. Tenéis esa responsabilidad, hermanos. Se os ha dado esa responsabilidad de parte del Señor de que lo más sagrado lo cuidéis ahí donde trabajáis, ahí donde sois padres, ahí donde sois hijos, ahí donde sois matrimonio o solteros. Y esto es algo que solo podremos hacer cuando obedecemos a la palabra de Dios, en la cual, como dice Pablo a Timoteo, encontramos la perfecta capacitación del hombre y la mujer de Dios para todo lo que es bueno, como empleados o empresarios, como administradores de lo poco o lo mucho que tengamos, como solteros, maridos, esposas, padres, madres o hijos. En todos los ámbitos de la vida, las Escrituras son las que capacitan al hombre y mujer de Dios para toda buena obra. Recuerda, como motivación, el precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y recuerda, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
O como diría Dios a aquellos levitas de 30, 50 años, transporta, comunica y cuida con mimo y respeto lo más sagrado que tienes. ¿Cómo estamos tratando lo más sagrado? ¿Qué estamos comunicándole a compañeros, a empleados, a jefes, a marido, a esposa, a hijos? ¿Qué estamos comunicando? La salvación realmente es ese tesoro que nos sale por los poros, el deseo de cuidarlo, de mimarlo, de comunicarlo. O eso para los domingos, algunos domingos, que tampoco todos. ¿Cómo estamos tratando lo más sagrado que se ha puesto en nuestras manos? La buena noticia es que, aunque todos podamos ser hallados en esta mañana aquí, seguramente culpables de no tratarla de la mejor manera, de no comunicarlo de la mejor manera, la mejor noticia de todas es que Dios sigue confiando y esperando en nosotros que asumamos ese reto. Los de 30 a 50 de manera muy especial por lo afectados que estáis en estas áreas que he comentado, pero toda la iglesia. Dios sigue dando hoy una nueva oportunidad de que, pidiendo perdón por aquello que no hicimos o no estábamos haciendo, nos dispongamos a partir de ahora a ser ese marido, esa esposa, ese jefe, ese empleado, ese hijo, ese padre, esa madre que Dios quiere que sea, trasladando a todos los que nos rodean, comunicando a todos los que nos rodean lo más sagrado que tenemos, y que todos tengan claro que lo más sagrado que tenemos es la salvación en Cristo, y no el coche, el piso, el apartamento, la televisión. Porque algunos, si le preguntamos a los hijos, ¿qué es lo más sagrado para tus padres? Si hiciera esa pregunta a los hijos, padres, temblad. Porque alguno podría decir, no, sabes, el Señor, la Biblia, gloria a Dios, si es así. Pero si no estás pillado así, si tus hijos responderían a eso, para ellos lo más sagrado es el partido de fútbol de los sábados. Fijaos, algo que no es malo en sí mismo, pero cómo estamos comunicando, transportando eso tan sagrado que es la salvación, para que otros no puedan casi ni percibirlo. Por eso, iglesia, hermanos, generación tras generación, cada una de ellas, en el nombre de Jesús, asumamos el reto, seamos aquellos levitas de 30 a 50 que asumen trasladar y mimar y cuidar lo más sagrado que tenemos. Amén. Padre nuestro, eres bueno. Eres bueno, Señor, porque nos enseñas en tu palabra cómo ser y cómo hacer aquello que a ti te agrada, aquello que es bueno, aquello que realmente es sagrado delante de ti. Y, Padre, de pedirte perdón por mí mismo y aún en nombre de la Iglesia, por aquellas áreas de nuestra vida donde lo más sagrado no parece que lo seas tú, Señor. Perdónanos, Señor. Y sobre todo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos desde hoy en adelante, Padre. Ayúdanos a transmitir la importancia que le damos, el valor que le damos a la salvación que tenemos en Cristo, a todo el que nos rodea, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, nos declaramos necesitados de tu ayuda. Reconocemos errores en nuestras decisiones, en nuestro caminar. Y, Padre, te pedimos perdón por todos ellos. Necesitados como estamos de que tú sigas obrando en nosotros, sigas edificando en nosotros esos siervos que miman lo más sagrado que nos has dado, esos siervos que comunican con pasión y con alegría lo más sagrado que nos has dado. Queremos ser ese pueblo, Padre, y en el nombre de Jesús te suplicamos, ayúdanos y revela a cada uno de los presentes dónde está flaqueando. Revélalo, Señor, Espíritu Santo, revélalo para que sea puesto a tus pies y tú lo transformes todo y recibas la gloria que tú mereces. Y tu iglesia y cada familia aquí representada, la bendición que de ti quieres que llegue a cada uno de ellas, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.